Krishna, bienvenidos a todos, empezando con la lectura de Prabhupada en Radha Damodara. Prólogo. Es un gran motivo de celebración que el mundo de habla español pueda ahora conocer acerca de los íntimos días del Vayan de Srila Prabhupada en el templo de Radha Damodara en Vrindavana, fundado por Sri Jiva Goswami en 1532. El templo de Radha Damodara está situado en medio del Sevakumsha, donde el Señor Supremo Krishna instruye a todos perennemente en el arte del servicio devocional al atender personalmente a su más íntima sierva Srimati Radharani. Por eso Srila presenta este lugar como el centro del universo. Desde aquí Srila Prabhupada concibió la idea de ISKCON y después de recibir el darshana directo y las palabras alentadoras de Srila Rupa Goswami, estableció la difusión de la bella ciencia de la conciencia de Krishna en todo el mundo. Por un periodo de 3 años tuvimos la buena fortuna de vivir aquí en las habitaciones de Srila Prabhupada y servir a nuestro eterno maestro espiritual. Durante ese tiempo nuestro Guru Maharaj nos inspiró personalmente para escribir este libro y glorificar su vida y sus enseñanzas en el templo de Radha Damodara. En esta primera obra, publicada por Ediciones Chintamani, el mundo de lengua español entrará en el ambiente y la actitud interna de los días de Vayan de Srila Prabhupada en Vrindavana. Escuchará sus instrucciones íntimas durante el mes de Kartika de Srimati Radhika y aprenderá a apreciar el eterno servicio de Srila Prabhupada a Radha Damodara. Esperamos que esta primera traducción en español de nuestros libros nutrirá la fe de los devotos y aumentará su amor por Sri Guru y Gauranga. Presentación. En esta obra sobre los pasatiempos trascendentales de Srila Prabhupada en el templo de Radha Damodara es de gran importancia para todos los devotos Prabhupadanugas y para aquellos admiradores de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, el fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Nuestro querido hermano espiritual Mahanidhi Swami ha recopilado las narraciones históricas de esta guía, para que todos conozcan dónde y cómo comenzó la gloriosa misión de Srila Prabhupada proyectada desde sus habitaciones, el Vayanakutira, situadas en el templo de Radha Damodara de Vrindavana. Los relatos y testigos aquí recogidos son únicos y valiosos. Conociendo los eventos trascendentales de Srila Prabhupada en su Vayanakutira, podrá entenderse por qué es tan importante la residencia donde Srila Prabhupada pasó sus primeros años de sannyasi, preparándose para su gran misión internacional. Al leer estos 12 capítulos se comprenderá el significado interno de las actividades de Srila Prabhupada en Vrindavana, las cuales han sido casi desconocidas o poco divulgadas. Como se expresa en la apreciación inicial, aquellos que no pueden viajar físicamente a India pueden meditar en la visita por el poder de la mente gracias a este libro guía. Considerando que sería de gran ayuda el conocimiento de algunos hechos y episodios importantes en la vida de Srila Prabhupada, los cuales están relacionados con las circunstancias que tuvo que atravesar durante esos arduos años de preparación, antes de tomar sannyasi o mientras estaba residiendo en Vrindavana en el templo de Radha Damodara, he incluido algunos materiales extraídos de sus documentos biográficos en las notas de esta traducción. Espero que tales pasajes y referencias debidamente intercalados dentro del contexto y traducidos de las fuentes autorizadas disponibles sirvan para aclarar o apreciar mejor las actividades trascendentales que ocurren en la vida de un devoto puro de la magnitud de Srila Prabhupada. Él no fue una persona ordinaria. En solo 11 años, entre la edad de 70 y 81, realizó su misión con un éxito sin precedentes, contribuyendo a la reespiritualización de la sociedad humana. Él basó ese logro fenomenal en su esfuerzo personal, en su profunda fe en su maestro espiritual y en el poder trascendental del Mahamantra. Srila Prabhupada fue especialmente escogido y apoderado por el Señor Supremo para difundir la conciencia de Krishna y el canto de Hare Krishna por todo el mundo. El haber incluido algunos relatos cruciales de su existencia dentro del contexto de esta obra contribuirá sin duda a apreciar aún más sus enseñanzas y su extraordinaria personalidad. Aunque en apariencia ordinarias, tales experiencias y circunstancias constituyen un capítulo que merece considerable atención. Al conocer algunas facetas y hechos de singular importancia, se podrá comprender en forma más cabal y orgánica el sentido mismo de su vida y de su misión espiritual. Esas anécdotas y referencias históricas han sido relatadas como anexos dentro del mosaico existencial general, realzando una vida de absoluta entrega, consagrada al servicio devocional y liberada de motivaciones materiales. Los apéndices incluidos en la edición en español comprenden Sri Damodara Lila y Sri Damodarashtaka.
los eventos más significativos en la vida de Srila Prabhupada, un resumen biográfico de Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada y una información resumida sobre el complejo del templo de Radha Damodara. La última parte sirve como una breve guía para quienes visiten el lugar, incluyendo la descripción de los samadhis y una reseña sobre las personalidades de los Goswamis cuyas tumbas se encuentran en el recinto. Serán útiles para quienes vayan allí de peregrinaje, así como para comprender algunos aspectos relacionados con el templo y con los pasatiempos del pequeño Krishna y su Damodara Lila. En julio de 1962, Srila Prabhupada se fue a vivir al templo de Radha Damodara de Vrindavana, donde ocupó los 2 cuartos que había estado pagando y haciendo reparaciones desde 1959, mientras se residenciaba en el templo Vamshi Gopalaji desde finales de 1956. En una de esas habitaciones desarrolló su vajana y escribió su traducción y los comentarios del primer canto del Srimad Bhagavatam. En la otra preparaba y tomaba prayada, mientras veía a través de una valla celosía de piedra el samadhi y el vajana kutira de Srila Rupa Goswami que están en el patio exterior. La mudanza a esas habitaciones conocidas como Prabhupada Vajan Kutir fue algo culminante en la vida de Srila Prabhupada. Después de tomar sannyasa el 17 de septiembre de 1959 y retirarse a esa importante área de Vrindavana, comenzó una determinante y fecunda etapa de trabajo y meditación. Allí recibió las bendiciones de Srila Rupa Goswami y Shri Shiva Goswami, en la inspiración divina para cumplir la orden de su maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura y llevar a Occidente el mensaje de la conciencia de Krishna. En esas habitaciones, Srila Prabhupada se preparó intensamente para la tarea fundamental de su vida, la reespiritualización de la sociedad humana. Siguiendo las enseñanzas del señor Chaitanya Mahaprabhu, concibió la creación de una sociedad internacional de devotos dedicada al servicio devocional de Krishna. Después de publicar con mucho esfuerzo 3 volúmenes del primer canto del Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada se fue de Vrindavana el 13 de agosto de 1965 para embarcarse en Calcuta a bordo del Chaladuta, siendo sus únicas posesiones un baúl con sus tams, alguna ropa y cereales, un paraguas y solo 40 rupias. Él viajó a América para enfrentar a su exitoso destino y distribuir las glorias de Shri Krishna y de Vrindavanadama a todo el mundo. Pero como Srila Prabhupada reveló a sus más cercanos discípulos, él está eternamente presente en esas habitaciones del templo de Radha Damodara. Esos y otros pasatiempos han sido resumidos en el primer volumen de su biografía autorizada. Muchos dicen conocer a Srila Prabhupada y sus obras, pero ¿cuántos han meditado con frecuencia en su íntima relación con los pasatiempos de Radha Krishna en Vrindavana y en su actitud de devoto confidencial de Srila Rupa Goswami, de quien recibió la iluminación determinante para difundir por todo el mundo la semilla devocional, confirmando la predicción de Sri Chaitanya Mahaprabhu respecto a la expansión del Harinama Sankirtana? Cuán frecuentemente, tal como en las fotografías, hemos sido capaces de ver con nuestro ojo mental que Srila Prabhupada era realmente un sabio de corazón puro cuando vivía en Vrindavana antes de ir a Occidente en 1965. La verdadera realidad de estas actividades devocionales y de otros aspectos íntimos de sus primeros años como sannyasi se reconoce a través de las vibrantes páginas de Srila Prabhupada en Radha Damodara. Yo vivo eternamente en mis habitaciones en el templo de Radha Damodara. Así se refirió Srila Prabhupada al lugar donde comenzó sus planes para difundir la conciencia de Krishna. Los Vajana Kutiras de Srila Prabhupada siguen bajo el cuidado y el servicio regular de sus discípulos y son considerados como Maha Grantha Shamastam, el lugar donde Srila Prabhupada comenzó a traducir y comentar el Srimad Bhagavatam y concibió su distribución masiva. Durante su estadía en esa residencia del templo de Radha Damodara, Srila Prabhupada tuvo lo que él consideraba las más divinas revelaciones y experiencias internas en la conciencia de Krishna. Allí se encuentra el Samadhi de Rupa Goswami y de otros excelsos acharyas y grandes Vaishnavas. Por la divina gracia de Srila Prabhupada, la vela original que prendió Srila Rupa Goswami ya se ha expandido por todo el mundo, iluminándonos en una forma maravillosa.
En 1972, Srila Prabhupada escribió desde Los Ángeles una carta a un discípulo señalando lo siguiente: en 1961 me fui al templo de Radha Damodara y todavía estoy viviendo allí. Que Srila Prabhupada esté situado allí eternamente significa que sirve confidencialmente a Krishna en ese centro del mundo espiritual de Goloka Vrindavana bajo la guía íntima de Lalita, Vishaka y Rupa Manjari. Incluso después de su desaparición, las almas perfectas, los siddhas, tienen una doble personalidad trascendental. En su Swarupa Siddhi viven en Goloka Vrindavana, la Vrindavana celestial, y viven en este mundo como sadhakas, y a veces esos devotos puros paramahamsas también dan darshana a sus discípulos. Srila Prabhupada también está presente en sus libros y en sus obras vivas, en la vigorosa proyección y en los logros de ISKCON, la sociedad de devotos que fundó en Nueva York en 1966 para el beneficio de todas las almas condicionadas de Kali Yuga. Srila Prabhupada vive en el corazón de sus sinceros discípulos y quienes sigan sus instrucciones estarán eternamente asociados con él. Srila Prabhupada en su Shakti Aveya Avatar, un sublime apoderado de Parama Karuna, Sri Nityananda Prabhu y Sri Chaitanya Mahaprabhu. Como su embajador trascendental, Srila Prabhupada inundó el planeta con la distribución magnánima del Prema Nama Sankirtana, el amor puro por Dios, a través del canto congregacional de sus santos nombres. Por su potencia mística, nuestro querido maestro espiritual se sigue manifestando espléndidamente en el servicio en separación de sus discípulos y seguidores. Dentro o fuera de Vrindavana, en nuestros corazones, en nuestros sueños, en nuestro vajana, en los deseos de seguir sirviéndolo y en las humildes e innumerables ofrendas a sus pies de loto. En 1972, Srila Prabhupada dijo que esta esquina del templo de Radha Damodara es el centro del universo y del mundo espiritual, debido a que se encuentra justo en medio del área original del Sevakumsha. Actualmente, Sevakumsha parece un pequeño parque rodeado por un muro, pero durante el tiempo en que Krishna celebró aquí sus pasatiempos más íntimos con Radharani y las gopis, comprendía un área más vasta. Cuando Rupa Goswami llegó a esta parte del bosque de Vrindavana, se quedó en el centro del Sevakumsha para servir a Radha Krishna y escribir importantes libros, Bhakti Rasamrita Sindhu, Ushvala Lilamani, etc., para el beneficio de las almas condicionadas. Es allí donde se desarrolla la danza del rasa, y donde Shyamasundara experimenta el más elevado sentimiento de Madhurya Prema, al servir humildemente a Srimati Radharani en un íntimo lila para mitigar el enfado de Srimati Radhika, surgido debido a un conflicto conyugal. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur hace referencia a la sublime posición de Vrindavana en el Braja Riti Chintamani. Entre los espléndidos bosques de Vrindavana que hacen que los esplendores de Vaikunta palidezcan, el bosque llamado Vrindavana es el mejor. El río Yamuna es como una guirnalda azul de flores de loto, un collar de zafiros o una banda usada por la diosa de Vrindavana. De todos los templos de Vrindavana, el de Radha Damodara posee la mayor colección de escritos originales de los Goswamis y sus seguidores, más de 2000 manuscritos clasificados, muchos de ellos de una antigüedad de 300 años y algunos de 400 años. Cuando Gaurachan Goswami, el propietario del templo, invitó a Srila Prabhupada a venir a vivir en Radha Damodara, Srila Prabhupada se interesó de inmediato sabiendo que era la residencia eterna de Srila Shiva Goswami y Srila Rupa Goswami, y que radicándose allí como sannyasi sería óptimo para su trabajo de escribir y traducir. Srila Prabhupada vivía antes en el templo de Vamshi Gopal, el cual está situado en una esquina al final de una pequeña callecita cerca del templo de Radha Ramana, con cuyos pujaris y Goswamis tenía una amistosa relación. Visitaba regularmente el templo de Radha Damodara y siempre se sentía inspirado en la presencia de los samadhis de los grandes líderes del movimiento del Señor Chaitanya. Pero cuando vio las 2 habitaciones que le habían sido ofrecidas, las encontró en mal estado, pues no habían sido habitadas ni mantenidas por muchos años. Sin embargo, no queriendo perder la oportunidad, aceptó tomarlas por 5 rupias al mes y estimó que por unos más de 500 rupias podía instalar la electricidad y hacer extensas reparaciones, y cuando el trabajo estuviera terminado se mudaría.
Estas y otras historias han sido reveladas en el volumen 1 de su biografía Srila Prabhupada Lilamrita. Por la misericordia del Srimati Radharani estuvo varios años residiendo en Vrindavana y en Bombay como miembro de la misión científica de Bhaktivedanta Institute. Durante esa época me encargué por algún tiempo del servicio del Vajana Kutira de Srila Prabhupada en Radha Damodara. Más de una década después tuve extática asociación con el autor de esta obra en Vrindavana y en Radhakunda durante Kartika de 1993. Nuevamente en marzo y abril de 1999 la estimulante relación con mi querido hermano espiritual Mahanidhi Swami en Vrindavana, lo mismo que con otros Vaishnavas, ha aumentado nuestro regocijo e inspiración. Invocando la misericordia de nuestros queridos acharyas, ofrecemos este libro a todos los seguidores y admiradores de Srila Prabhupada. Al presentar esta primera obra de Ediciones Chintamani, deseamos que sirva de inspiración y guía para todas las personas hispanohablantes que deseen conocer los pasatiempos trascendentales de Srila Prabhupada en Vrindavana y su eterna residencia en el templo de Radha Damodara. Con motivo de la celebración del glorioso centenario de Srila Prabhupada, ofrecí en Caracas, Venezuela, como un humilde homenaje la primera traducción modestamente encuadernada de esta obra, la cual tras mucho esfuerzo aparece ahora en esta digna publicación. Las fotos que han sido incluidas en relación con los lugares y los hechos cronológicamente seleccionados sirven de guía visual para ilustrar mejor el desarrollo de los acontecimientos relatados dentro del libro. En el albor inminente del tercer milenio, a través de Ediciones Chintamani, aspiramos a publicar una serie de reconocidas obras fundamentalmente sobre el Bhakti Yoga, las cuales servirán para el beneficio eterno de los sinceros buscadores del genuino conocimiento espiritual. Ellas son las joyas preciosas que iluminan, con ilimitadas y estáticas facetas, la vida de aquellos devotos que se han consagrado al servicio devocional puro de Sri Guru y Gauranga. Así como el Padma Purana declara que el santo nombre de Krishna no es diferente de la suprema personalidad de Dios, siendo una gema muy rara, pura e inigualable y capaz de complacer todos los deseos. Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purno Shuddho Nitya Mukto Vinatvam Namanamino. Los libros de los grandes Vaishnavas acharyas son también como mágicas piedras filosofales. No solo tienen el poder de convertirlo todo en oro, sino que transfigurar positivamente nuestra conciencia, elevándola hacia el reino absolutamente trascendental de Chintamani Dhamma Shri Goloka Vrindavana. Ediciones Chintamani anhela recibir las bendiciones de Srila Prabhupada y de Srila Rupa Goswami, nuestros eternos benefactores, para que esta empresa pueda convertirse en una hermosa fuente de inspiración para todos. Por su divina gracia y por la misericordia de los Shuddha Vaishnavas, esperamos poder servir sus pies de loto, nacimiento tras nacimiento. En apreciación de Srila Prabhupada en Radha Damodara. Pienso que todo seguidor de Srila Prabhupada querrá leer o escuchar Prabhupada en Radha Damodara. Es una guía literaria esencial para un devoto que debe visitar las habitaciones de Srila Prabhupada en el templo de Radha Damodara en Vrindavana. Aquellos que no pueden viajar físicamente a India pueden meditar en la visita por el poder de la mente gracias a este libro guía. Gradualmente, comenzando con las historias del templo de Radha Damodara, empezamos a entender por qué las habitaciones del Radha Damodara son inconcebiblemente valiosas. Por escuchar sobre ellas y sobre Srila Prabhupada en Vrindavana, somos introducidos en el significado interno de las actividades de Srila Prabhupada, que para muchos de nosotros no eran obvias o fueron completamente desconocidas. Hemos apreciado a Srila Prabhupada como el escritor de los significados Bhaktivedanta y como el fundador y líder mundial del movimiento ISKCON, pero cuán a menudo hemos meditado en su modo de devoto confidencial de Rupa Goswami y los pasatiempos de Radha Krishna de Vrindavana. Con cuánta frecuencia hemos sido capaces de ver en nuestro ojo mental, tal como en las fotografías, que Srila Prabhupada era realmente como un sabio de corazón puro cuando vivía en Vrindavana antes de ir a América en 1965. Las miradas en todas esas realidades confidenciales se vislumbran a través de las páginas de Srila Prabhupada en Radha Damodara. Tatswarupa Dasa Goswami. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.